Errejón, de España. Él es doctor en Ciencias Políticas, secretario de Comunicación y Estrategia Política de Podemos, que viene a romper con ese esquema de partidos tradicionales, ¿no? Y el famoso tic-tac, que está haciendo la cuenta regresiva que comenzó en este año 2015, muy bien posicionados en las encuestas, y denuncia a la casta. Dice que hay dos tipos de políticos, ¿no? Los mayordomos de los ricos o los carteros de los ciudadanos. Yo quiero contarles y yo quiero compartir con ustedes, si acaso como un agradecimiento por todo el calor que estamos recibiendo estos días, pero también como una manifestación de afecto y de cariño de los muchos, de los miles y miles que en España ya no se resignan. Yo quiero compartir una parte de la situación política en España en un momento decisivo para nuestra historia, que creemos que es también decisivo para Europa. Para entender la situación política en España tenemos que partir de un diagnóstico profundo que cuando lo decimos hace ruido, pero que creemos que es el que mejor describe lo que está sucediendo en nuestro país. Tenemos que partir de la situación de crisis orgánica del régimen político nacido en 1978. Esto es, del agotamiento de un ciclo político abierto con la Constitución de 1978, del agotamiento de sus actores fundamentales, de sus consensos fundamentales, de sus instituciones principales, de sus certezas y también de un tipo de articulación social, de un tipo de bloque de poder que ha regido la vida de nuestro país durante los últimos 35 años. Me apuntaba, para tratar de ser más ordenado, por lo menos 7 elementos de esta crisis orgánica. No se preocupen que son 7, pero solo los enuncio. En primer lugar, un elemento de ofensiva oligárquica. Cuando nosotros hablamos de crisis orgánica del régimen político en España, no estamos hablando de una irrupción revolucionaria que habría roto los compromisos. Lo que estamos hablando, en primer lugar, es de un proceso por el cual han sido los privilegiados los que han roto el contrato social vigente, lo que marcó el escenario de convivencia desde los contratos sociales de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una situación por la cual los privilegiados han dado por descontados los elementos de garantías y de acuerdo social y han avanzado sobre las posiciones de los subalternos en el Estado, concentrando, como nunca en las últimas 3 décadas, mayor renta, poder y capacidad de decisión política en la cúspide de la pirámide y deparando mayor empobrecimiento que en las últimas 3 décadas para la mayoría de la población. Así que, en primer lugar, una ruptura de los compromisos, una ruptura del acuerdo por parte de los sectores privilegiados. En segundo lugar, el desprestigio de los actores políticos fundamentales, pero también la pérdida de cohesión de las élites. Uno de los mejores termómetros del tiempo político en España es el desprestigio acelerado de las élites tradicionales y de sus partidos, que aún todavía consiguen un volumen muy importante, unas cantidades muy importantes de votos, pero que es un voto que comienza a verse escindido de la identificación. Es una suerte de voto cínico. Bueno, yo voto, pero ya no me lo creo. Voto, pero no me ilusiona. Voto, pero no me entusiasma. Esta es una situación... La casta, efectivamente. Esto es una situación que les será conocida. Esa situación por la cual los que mandan todavía mandan, pero no son capaces de articular en torno a sí el consenso mayoritario de la sociedad o de representar las esperanzas de avance, de progreso de la mayor parte de la población. Pero también, y es muy importante, la pérdida de cohesión de las élites. Las élites en España desde hace algunos años han dejado de comportarse como un cuerpo homogéneo y han empezado a vivir un proceso de descomposición y de desagregación, casi de comportamiento corporativo egoísta, de sálvese quien pueda, como si hubieran empezado a percibir que efectivamente hay un ciclo político que se cierra y que lo que hay que hacer es acelerar el uso patrimonial de las instituciones, acelerar el qué puedo llevarme yo durante el tiempo que esté en el servicio público. Pero eso también impide a los sectores dominantes articular planes de largo plazo, les impide pensar estratégicamente, les impide lanzar proyectos de medio o de largo recorrido, toda vez que están atrapados en una suerte de desagregación corporativa. En tercer lugar, la propia crisis de las instituciones y del Estado de Derecho. Estamos viendo en España una situación por la cual una buena parte de los representantes políticos tienen cada vez más problemas con el normal funcionamiento del Estado de Derecho y por la cual hay instituciones tradicionalmente conservadoras y afectas al bloque dominante que solo el hecho de hacer normalmente su trabajo les coloca frente a una buena parte de los entramados mafiosos que
que durante este ciclo político engrasaron y pusieron en conexión el sistema de partidos y el sistema económico. Para una buena parte de las instituciones, de los servidores públicos en España, solo el hecho de desarrollar normalmente su trabajo les coloca objetivamente enfrente de un conjunto de tramas mafiosas que durante mucho tiempo le regalaron o le entregaron lo público a manos privadas. En cuarto lugar, la crisis de un modelo de desarrollo. La crisis de un modelo de desarrollo que con las turbulencias financieras se ha mostrado extraordinariamente débil. La crisis de un modelo de desarrollo que expulsa a sus mejores jóvenes o a sus jóvenes más formados porque no tiene producción de alto valor añadido en España, pero que acepta servilmente, casi felizmente, un papel de periferia europea de servicios de bajo valor añadido, de poca economía del conocimiento, de la construcción de las actividades especulativas, de las actividades turísticas, compitiendo en una suerte de espiral nefasta, compitiendo por abajo, no intentando competir por arriba, sino compitiendo en devaluación salarial, en devaluación de derechos, en menos costes de garantías sociales, de servicios públicos. La crisis de este modelo de desarrollo que se manifiesta fundamentalmente en que para los planes de los poderosos ahora mismo sobra un tercio del país en España. Tenemos un gobierno que ahora se está ufanando de que los datos comienzan a funcionar y que empieza a haber una cierta recuperación económica. Nosotros sabemos que eso no es así, que cuando dice que España se financia más barato tiene que ver fundamentalmente con la caída de los precios del petróleo y con una política de expansión monetaria del Banco Central que es exactamente todo lo contrario de lo que la austeridad recomendaba. Y también que cuando dicen que creamos empleo lo que dicen es que se han devaluado tanto las condiciones laborales que donde había un empleo de 900 euros hoy hay 2 empleos de 450 euros, que es todo el misterio del milagro de la recuperación española, pero fundamentalmente un modelo al que le sobra un tercio de la población y al otro tercio le dice te vas a tener que esperar, es posible que a tu generación le haya tocado ser una generación perdida. En quinto lugar, la crisis de las promesas de certidumbre y de ascenso social, y esto es muy importante en términos políticos en España. La crisis de la promesa o la quiebra de esta idea por la cual cada generación desde hace 2 en España vivía mejor que la anterior y, por tanto, la pérdida muy importante para el caso de los sectores medios de esa certidumbre por la cual la obediencia con el conjunto de normas y de itinerario, de trayectoria que había que seguir era recompensada con el ascenso social individual. En el momento en el que eso se ha quebrado, la oligarquía se ha visto en crecientes dificultades para articular en torno a sí a una serie de sectores sociales que no jugaban un rol protagónico, pero que eran centrales en el mantenimiento del viejo bloque de poder y que hoy encuentran muchas menos razones para su lealtad al orden existente. En sexto lugar, Europa, la importancia de Europa. Hablábamos antes de la vuelta de la política a Europa y también con la vuelta de la política la ruptura de la excusa que para muchos sectores o que para muchos de nuestros malos gobernantes constituía Bruselas. No se puede hacer otra cosa porque viene de Bruselas. Estos son los deberes que vienen de Bruselas. Si no hacemos esto, vamos a caer en un pozo de atraso, de pobreza, de caos, cuando han sido exactamente las políticas dictadas por Bruselas las que nos han sumido en un pozo de pobreza, de atraso, de caos, en una situación en la que ya hemos comprobado, y la situación de Grecia ha comprobado, que eran mentira todas las razones por las cuales debíamos adoptar las políticas de austeridad. En España, supuestamente, las políticas de austeridad tenían, en primer lugar, 2 objetivos. Uno, que estuviéramos en mejores condiciones de pagar la deuda. La deuda no ha parado de crecer y es hoy mucho mayor que el inicio de las políticas de austeridad, superando el 100% del Producto Interior Bruto. 2, que estuviéramos en condiciones de crear empleo. Lo que hemos hecho ha sido una masiva destrucción de empleo y de horas trabajadas, expulsando una buena parte de nuestra población y repartiendo la miseria y colocando a España en una situación de ser un país más desigual, pero también con muchas más dificultades para crecer, para producir un futuro digno. Y ahí la esperanza, la situación griega ha sido una situación que ha demostrado hasta qué punto no era solo que las políticas fueran injustas, era también que las políticas eran ineficaces. Hemos visto al conjunto de los poderes europeos ponerse muy nerviosos con respecto a la situación política en Grecia, con respecto a la posibilidad de cambio político en Grecia. Creo que la situación política en Grecia demuestra al menos 2 cuestiones. Demuestra, en primer lugar, que hay un colapso institucional. A nosotros nos preguntan muy a menudo si nosotros somos euroescépticos o si nosotros estamos contra la idea de Europa. Y decimos que quien ha llevado el proyecto de integración europea a la catástrofe y al colapso han sido unas élites financieras que han secuestrado, han sido los lobbies que han secuestrado la soberanía popular. Decimos que si el sueño europeo era algo, era el sueño de la libertad, de los derechos humanos, de que sus ciudadanos no tuvieran que vivir con miedo, de la protección social. Esas eran algunas de las razones por las que acaso tendría sentido en otro momento haberse sentido orgulloso de ser europeo. Y esas son exactamente las razones sacrificadas en un proyecto de integración europeo
que no tiene frenos, que es esencialmente caótico, que ha sido mal diseñado y que hoy se coloca frente a un callejón sin salida en una Europa de dos velocidades, en las que las recetas ya cada vez de una Alemania más solitaria son cada vez más nefastas, no solo para los países de la periferia, en primer lugar para los países mediterráneos, sino para el conjunto del proyecto europeo. Y el segundo hecho es el hecho, como decía, del margen de la política. Con la recuperación en Grecia de un gobierno patriótico, de un gobierno popular puesto al servicio de su gente, se ha evidenciado hasta qué punto sí había margen. Nuestro presidente, el presidente Rajoy, acudió a Grecia, acudió a Atenas a hacer campaña por Samarás, consiguiendo que Samarás fuera derrotado. Y acudió a hacer campaña por Samarás porque era consciente o porque quería representar de cara a los españoles que la primera batalla política de cara a las elecciones generales en España se libraba en Atenas. Llevaba mucho tiempo diciéndonos que nosotros no éramos Grecia y nosotros decíamos, cuidado que las políticas aplicadas en Grecia conducen a Grecia. Y decían, no, España no es Grecia, España es un país diferente y una situación diferente. Y conforme se acercaban las elecciones intentaron decir efectivamente que el camino de Grecia era el camino que nos esperaba si cometíamos la osadía de cambiar las políticas que se habían manifestado ineficaces. Los compañeros griegos, los compañeros de Syriza nos dicen que los más crueles, los más rígidos, los más duros y los más miserables contra la posibilidad del gobierno griego de negociar mejores condiciones para su pueblo están siendo, en primer lugar, el gobierno español. Y para nosotros eso es un motivo de vergüenza, porque es un gobierno que no va a Europa a representar a los españoles, sino que va a Europa a representar los intereses electorales del Partido Popular, que tiene miedo a que las urnas se abran en España. Pero en último lugar también, para entender la crisis orgánica en España, hay que entender, y se decía antes en la presentación, el ciclo de protestas, el magnífico ciclo de protestas, de movilización colectiva, de recuperación de la política por la gente corriente, abierto por el movimiento 15 de mayo. Este ciclo de protestas se encontró con un Estado sólido. Y hay que reseñar este dato claramente y subrayarlo. En España hay una crisis de régimen político, no hay una crisis de Estado. No va a quebrar el monopolio de la violencia, no va a quebrar la ordenación del territorio, la prestación de los servicios esenciales. No vamos a ver presidentes huyendo de la casa de gobierno en helicóptero. En España hay una crisis de régimen. En España hay una crisis de régimen, pero no hay una crisis de Estado. ¿Y eso qué hizo? Eso hizo que la acumulación de protestas no fuera suficiente. Eso no significa que no fueran útiles, significa que no fueron suficientes. Nuestro pueblo lleva años protagonizando un ciclo de movilización heroica que le ha costado muchas multas, muchas detenciones, muchas horas perdidas, mucha gente despedida de su trabajo, mucho sacrificio, como el que hacen todos los vecinos que se agarran a la puerta de los portales para que no echen a las familias de sus casas. Y sin embargo, todo ese ciclo de movilización política no fue capaz de alterar los equilibrios de poder en el Estado. Hay algunos sectores que entendieron que esto significaba que el movimiento 15 de mayo, el movimiento conocido fuera como de los indignados, era un movimiento impotente, había fracasado. Mientras que otros sectores decían, no ha fracasado, ya basta, ya lo ha conseguido. Tiene que mantenerse fuera de la disputa por el poder, de la construcción de poder político y fuera del Estado para triunfar. Yo creo que ni una cosa ni la otra. No consiguió alterar los equilibrios de poder en el Estado, pero ciertamente construyó un nuevo clima de época, un clima de época que ayudó a que las élites todavía gobernantes se encontraran ya a la defensiva, tuvieran que hablar con palabras que no les pertenecían y que les incomodaban, tuvieran que incluir en la agenda demandas que no les gustaban, que trataban mal, tuvieran que intentar parecerse lo menos posible a sí mismos. Es gracias al ciclo de protesta del 15 de mayo y de los indignados, gracias a tanta gente que se movilizó, que se han abierto posibilidades políticas inéditas en España. ¿Y cuál es la situación política ahora? La situación política ahora es la de una posibilidad de cambio inédita en muchos años de nuestra historia. Una posibilidad de cambio marcada en primer lugar por un hito fundamentalmente cualitativo. El hito es que después de un ciclo largo de enfados, de descontento, de tristeza o incluso de protestas que salían a protestar de forma fragmentada, sin un lenguaje común, sin símbolos comunes, sin referentes comunes, sin un horizonte común, sin un nosotros que las agrupara, hoy estamos en condiciones en las que podemos decir que hay
Es un trabajo en marcha, es una tarea en marcha, pero hay condiciones claramente para que lo que antes eran descontentos fragmentados hoy sean una voluntad colectiva, una voluntad popular nueva. Esto es, que las razones de los que llevan mucho tiempo resignados, mucho tiempo soportando políticas injustas, ineficaces, se pueden convertir en las razones de su tiempo, se pueden convertir en las razones de una época diferente. Una de las manifestaciones más importantes de esto fue la movilización que tuvimos el día 31 de enero en la Puerta del Sol. Esa manifestación, yo soy poco sospechoso de ser objetivo, pero esa manifestación fue histórica. Y no fue histórica porque se movilizaran cientos y cientos de miles. Tampoco fue histórica porque se levantara a pulso, sin recursos y con una buena parte del establishment en contra, por no decir todo. Lo que la hizo histórica es que es una movilización, y este es un dato fundamental para entender qué puede pasar en España, es que fue una movilización explícitamente política. Veníamos de muchos años de movilizaciones en negativo, de movilizaciones que decían no a algo, que se negaban, que intentaban revertir ataques, privatización de los hospitales, desahucios de las familias, ataque a la escuela pública, ataque a los derechos laborales. Veníamos mucho tiempo de manifestaciones que decían que no, de manifestaciones que se quejaban. Y lanzamos una movilización que era muy distinta y nos preguntaban muy a menudo los periodistas, pero esta manifestación, si ustedes, ¿cuáles son las reivindicaciones de esta manifestación? ¿De qué se quejan? ¿Qué piden? Y decíamos, seguramente lo más importante de nuestro tiempo es que tenemos una manifestación que esta vez no pide nada. Tenemos una manifestación que iba encabezada por 2 palabras, una pancarta con 2 palabras que decía «es ahora», una manifestación que básicamente decía «creemos que hay una mayoría popular en marcha que es capaz ya de recuperar las instituciones y de ponerlas al servicio de la gente». Ese es el dato más importante seguramente del momento político en España. En este año nosotros tenemos muchas disputas electorales, que creemos que son el centro de la disputa política. No creemos que siempre sea así, no creemos que siempre lo electoral sea el centro de la política. Creemos que en esta fase concreta, en este momento político acelerado y extraordinariamente intenso en España, en el que en semanas sucede lo que antes sucedía en años, lo electoral es, durante este ciclo corto, un terreno de confrontación y de disputa democrática fundamental, central. Un terreno en el que nosotros intervinimos desde el comienzo, impugnando algunas de las ideas que nos parecían mecánicas, las ideas que decían uno tiene que acumular fuerza en lo social, uno tiene que construir fuerza y después acude a las instituciones a que se lo cambien, como a la ventanilla de un casino. Mire, yo tengo estas fichas de fuerza social, ¿cuántos escaños en la Asamblea Nacional me pertenecen? Nosotros lanzamos una iniciativa electoral que no tenía demasiada base social previa. Dijimos, nos parece que las razones del cambio son ya hoy razones de sentido común y nos parece que merece la pena cometer una osadía y atreverse, sin que en absoluto esté garantizado cómo vayan a salir las cosas. Y encontramos que hubo mucho eco popular, encontramos que había muchas ganas, encontramos que había posibilidad de articular lo que hoy era un descontento fragmentado, disperso, sin referentes, sin símbolos comunes. La batalla electoral también era una batalla de construcción de identidad política nueva, de identidad popular nueva y con capacidad, además, de atravesar los alineamientos anteriores. Están desesperadas las élites políticas viejas en España por devolver la discusión política a los términos de antes, por devolverla a las certezas y a las palabras de antes, cuando ellos eran los que monopolizaban la representación política, y por evitar esta anomalía que nosotros decimos muy en broma, ellos nos recetaron muchas veces. Cuando la gente salía a protestar en España, durante mucho tiempo, cuando la gente salía a la calle a expresar que las cosas no se estaban haciendo bien, que se podían hacer de otra forma, recibían un comentario socarrón y burlón, a menudo arrogante, por una buena parte de las élites políticas. Bueno, es que al fin y al cabo protestar es muy fácil. Otra cosa es creen una fuerza política y preséntense a las elecciones. Y nosotros decimos que les agradecemos el consejo, porque hoy estamos en condiciones de recuperar nuestro país precisamente gracias al consejo. Y 2 apuntes más. Por una parte, creemos que en el momento histórico que atravesamos, el juego completo de las élites es un juego de intentar contener, limitar el espíritu de cambio del momento, limitar las transformaciones en marcha e intentar que el 2015 sea un mal sueño. Que pase este año de turbulencias. Había algún diario que titulaba, en la primera encuesta que nos dio primera en intención de voto, había un diario que titulaba «La ira ciudadana aupa a Podemos a la primera posición». Con un intento, por una parte, de minusvalorar a los votantes que votan por el cambio, que deben ser menos racionales que los que votan por el mantenimiento de lo de siempre, pero también como un intento
una suerte de creencia de que tapándose los ojos y tapándose los oídos este año habrá sido un mal sueño. Aguantemos 2015, contengamos, mantengamos los equilibrios viejos, que esto pasará. Y por el contrario, las tareas de quienes trabajamos por el cambio tienen que ser tareas de expandir la articulación, de reducir y de enfrentar la campaña de miedo con la que las élites nos están enfrentando. Tenemos un momento crucial en el que, en ausencia de mayor capacidad de seducir, el arma fundamental de lo viejo, de los actores políticos viejos, de quienes hasta ayer monopolizaban el poder, es una inmensa y masiva campaña de miedo para que los ciudadanos le tengan más miedo al cambio político que al mantenimiento de lo que existe. Y es nuestra tarea y nuestra responsabilidad, y nunca la haríamos de no tener mucho tejido, mucha gente enraizada en el territorio, enfrentar esa campaña de miedo y demostrar que todas y que las mejores conquistas de la gente humilde han nacido cuando han dejado de tener miedo y cuando han decidido en función de sus propios intereses. En esa situación nosotros decimos que tenemos al menos tres tareas. Tenemos, en primer lugar, la tarea de librar las disputas electorales de forma tal que nada pueda volver a ser lo mismo, que los equilibrios viejos no se puedan reeditar, que la representación política del cambio en las instituciones en España sea lo suficientemente fuerte como para evitar cualquier intento de restauración conservadora, que, concebiendo una parte menor de las reivindicaciones hoy más sentidas como necesarias por nuestro pueblo, intente salvaguardar o blindar los poderes de lo viejo. En primer lugar, la tarea de conquistar una fuerza política que entre en las instituciones con la fuerza suficiente como para evitar la reversión a lo viejo, como para evitar que los equilibrios viejos crean que se puede dar marcha atrás en los últimos 2 años en la historia de nuestro país, condenándonos también a una década entera de renuncias, a una década de miedo, a una década de desposesión, a una década de arbitrariedad de los privilegiados. En segundo lugar, nosotros tenemos la tarea de la formación política, de la formación de los mayores, del reclutamiento, de la mano tendida y del trabajo político, intelectual y de gestión con los mejores cuadros que ayuden no solo a hacer las cosas diferentes, y esto lo hemos aprendido en América Latina, no solo a hacer las cosas diferentes de cómo las hacía el adversario, sino a hacerlas mejor. Y para eso vamos a necesitar siempre a los mejores, y eso es un trabajo intelectual, político y de gestión de primer orden. Y en tercer lugar, el trabajo de construir un pueblo que esté en condiciones de reclamar su soberanía, que esté en condiciones de reclamar que el país real no pueden ser aquellos que tienen las cuentas corrientes en Suiza, sino que es su gente, que son sus familias, que el país de verdad es nuestra gente y que nos empuje, nos acompañe y tensione empujando el horizonte de lo posible más allá de lo que dicen quienes hasta ayer vendían resignación y hoy solo pueden vender miedo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Sí se puede. Y Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Qué lindas banderas. Gracias por esa euforia, por ese entusiasmo. ¿Cuántos jóvenes acá? Álvaro García Linera, sabemos, es el vicepresidente de nuestra hermana nación que junto a Evo Morales logró refundar finalmente. Hablamos del Estado plurinacional de Bolivia. Muy buenas noches a todos. Un saludo cariñoso, respetuoso a todas las personas que se han hecho presentes en este hermoso teatro de 1, 2, 3, 4, 5 pisos. A los compañeros desde allá arriba que están, un gran abrazote. Saludar a los compañeros que están afuera. Me dicen que afuera hay otros miles de personas viendo a través de la pantalla. Saludar a Diego, a Ignacio, a Íñigo, a Ricardo, que nos acompañan en la mesa. Y ante todo, la emoción de este encuentro con personas como las madres que representan
la memoria y la dignidad de los años 70 y de los años 80. Y esta juventud ardiente que la vimos desfilar en Bolivia el 22 de enero, cuando el presidente Evo ascendió nuevamente a la presidencia, vimos a muchos argentinos jóvenes con sus banderas que nos venían a visitar. Lo sentimos en Argentina y aquí me siento en Bolivia. Muchas gracias por su cariño, muchas gracias por su recibimiento. Diálogo Europa-América Latina. ¿Qué está pasando en América Latina que de manera sincera podemos hablar, comunicar, informar a Europa? ¿Y qué está pasando en Europa que podemos recoger en América Latina? No se trata de imitar moldes, ningún pueblo es parecido al otro, ninguna experiencia histórica es parecida a la otra, no hay una ruta, no hay una fórmula que todos debemos imitar. Lo que hay experiencias compartidas, situaciones que enriquecen la experiencia del otro, experiencias del otro que mejoran la comprensión de nuestra propia experiencia. Yo quiero dialogar a partir de la experiencia latinoamericana con Europa, con Íñigo, con Podemos, con Syriza, conjunto de temas que hemos atravesado nosotros y que de alguna manera debían ser tomadas en cuenta también por los compañeros. Quizás no lo atraviesen, quizás lo atraviesen, y si lo tocan atravesar, que tomen en cuenta lo que aquí se hizo bien o lo que aquí se hizo mal, para que allí lo puedan hacer mejor. Un primer tema que planteó Diego cuando inauguraba este foro era el tema de la plaza, la importancia de la plaza, y mencionaba la Plaza Murillo, mencionaba la plaza aquí en Buenos Aires, la plaza en Madrid, la plaza en Caracas, las plazas como escenarios de invención, de un nuevo orden, de esperanzas, de ideas, de nuevos tipos de organización. Este es un tema fundamental para América Latina y para el mundo. A todos nos ha tocado atravesar largas épocas de regímenes de democracia representativa, formación de partidos, campañas electorales, elección de gobernantes, y después de un tiempo, molestia con los gobernantes, indignación, escepticismo, desesperanza, malestar, angustia y resignación personal. Lo nuevo de América Latina, y creo que lo nuevo del florecimiento de la democracia, radica no en la negación de los procesos de democracia representativa. El pueblo vota, la gente va a votar y forma parte de su hábito. Quizás lo nuevo que está enseñando América Latina, que está mostrando América Latina, es que la democracia no se puede reducir únicamente al voto. Que el voto, que la representación es un elemento fundamental de la constitución democrática de los estados. Se garantiza derechos, se garantiza pluralidad, pero que paralela y complementariamente hay otras formas de enriquecimiento de lo democrático. Esas formas de enriquecimiento de lo democrático es la plaza, es la calle, es la democracia callejera, es la democracia plebeya, es la democracia que ejercemos en las marchas, en las avenidas, en los sindicatos, en las asambleas y en las comunidades. No se puede entender el proceso boliviano sin ese correlato, sin esta dualidad institucional. Formación de una mayoría electoral, victoria, 54%, 64%, 62%, mayoría electoral, que legitima una propuesta, una voluntad política. Pero esa democracia
o esa voluntad política no podría sostenerse, no se hubiera sostenido frente a los embates de la derecha, de las fuerzas conservadoras, de los poderes externos, de los organismos internacionales. No se hubiera podido sostener si no hubiera venido aquí acompañada, enriquecida, empujada y defendida con la democracia en las calles. La democracia de la calle, la democracia de la plaza, la democracia del sindicato, la democracia de la gente reunida para deliberar sus asuntos, para protestar, para marchar, para posesionar, para defender, para apoyar, es la única manera en que las democracias contemporáneas pueden salir de lo que hemos denominado esta vivencia fósil de la experiencia democrática. Hoy en muchos países del mundo tienen sistemas electorales, claro que sí. Tienen sistemas democráticos, claro que sí. Pero son democracias fósiles. Sus ciudadanos apáticos, recluidos en sus casas, con la mantequilla y el pan suficiente para el día, ¿en qué intervienen? ¿Qué deciden? ¿Deciden el destino de su barrio? ¿Deciden el destino de su departamento? ¿Deciden el destino de su país? ¿Deciden los despidos? ¿Deciden las inversiones? ¿Deciden el crecimiento de la economía? ¿Deciden la asignación presupuestaria para salud y educación? No lo hacen. Lo hace una minoría, una élite, una casta. La única manera en que la democracia en el mundo puede rejuvenecer, revitalizarse, abandonar su estado de institución fósil, repetitiva, aburrida y monopolizada por élites o por castas, es la vigencia, el vigor y el complemento de la democracia de las calles, de la democracia de las organizaciones, de la fuerza de los movimientos sociales. ¿Quién va a defender la revolución en Venezuela? La gente, el humilde, el trabajador, la vendedora, la comerciante, en la calle, en el barrio, en la comunidad. ¿Quién defendió al presidente Evo cuando nos cercaban, cuando había golpe de Estado, cuando había grupos de mercenarios dispuestos a matarnos en cada lugar donde aterrizáramos? La gente, esta democracia plebeya, esta democracia de la calle que garantiza un nuevo tipo de gobernabilidad. La posibilidad de un rejuvenecimiento de esta Europa que se presenta vieja y que a través de Podemos y de Syriza marca la posibilidad de un relanzamiento y de un rejuvenecimiento, no solamente puede ni debe radicar en las victorias electorales que son decisivas, sino que también debe radicar en un diálogo permanente y en un fortalecimiento permanente con la otra democracia, la democracia de las marchas, la democracia de las movilizaciones, la democracia de los sindicatos, la democracia de los hombres y mujeres afectados por las políticas de austeridad y que se sienten convocados a construir un destino común saliendo a la calle, reuniéndose con los vecinos, reuniéndose con los compañeros, creando un otro tipo de sociabilidad, un otro tipo de comunidad en marcha. Lo nuevo de América Latina es esta dualidad institucional llamada gobernabilidad. Hay gobernabilidad en América Latina si simultáneamente se combina fuerza electoral con fuerza en la calle. Hay gobernabilidad de los estados latinoamericanos y hay un reforzamiento de la dinámica democrática si simultáneamente la gente vota defendiendo derechos civiles y derechos políticos y si simultáneamente la gente delibera, la gente participa, la gente asume compromisos, la gente propone al Estado y al gobierno en sus ámbitos de organización local, territorial, de la calle, de la plaza, de la asamblea. Un segundo punto que quiero dialogar con nuestros compañeros de Europa es el tema de la aparente contradicción entre Estado y autonomía. Las izquierdas deben plantearse el tema del Estado
o las izquierdas deben plantearse el tema de la construcción autónoma de espacios de libertad, de soberanía, de creatividad, de emancipación. Un viejo debate. ¿Hay que tomar el Estado? ¿No se corre el riesgo de que el Estado nos tome a nosotros y de revolucionarios nos convirtemos en conservadores? Y si dejamos el Estado, entonces nos dedicaremos a construir espacios de autonomía, donde el Estado no interviene. Creo que también este es un debate que en la experiencia latinoamericana, aquí en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, ha dado un paso más allá. El Estado es también otra institución de lo común que tiene una sociedad. ¿Acaso los derechos no son comunes? ¿Acaso la ciudadanía no es una forma de construir un tipo de comunidad de derechos culturales, de derechos cívicos, de derechos políticos? El Estado es una forma de comunidad, pero Marx nos decía es una comunidad ilusoria. Y nunca el revolucionario debe perder de vista eso. Es comunidad, tiene ámbitos de lo común, pero también es ilusoria porque el Estado también es monopolio. El Estado es también, por definición, concentración de decisiones. Pero es también comunidad, es derechos, son símbolos, son reglamentos, son conquistas, son memorias, son instituciones construidas con el trabajo común de las anteriores generaciones y de esta generación. El Estado es una forma de un yo colectivo, pero a la vez, si fetichizamos el Estado como el único escenario del yo colectivo, corremos el riesgo de separarnos o de olvidar que es un yo colectivo deforme a la vez. Porque si bien es un yo colectivo que unifica a todos, es un yo colectivo que está concentrado en sus decisiones principales por grupos, es un monopolio. Y que la manera de vacunarnos contra ello, la manera de vacunarnos contra esta monopolización es también el cultivo de las esferas de autonomía, de las estructuras autónomas de la sociedad, en comunidades, en barrios, en fábricas, en grupos colectivos de producción, de asociación, de comercialización. Es el uno y el otro. Si solamente nos dedicamos al ámbito de la autonomía, decimos no quiero nada con el Estado porque todo lo contamina y yo me aíslo con el grupo, con mi pequeña comunidad, yo puedo vivir bien. Pero ¿y el resto de las personas? He abdicado a los poderosos, a los que sí saben administrar de manera monopólica, abusiva y autoritaria esos bienes comunes para uso privado. Es una forma también de cobardía política, es abdicar a nuestra responsabilidad con la historia. Hay que luchar por el poder de Estado, pero sin ser absorbidos por el poder del Estado. Y al mismo tiempo que peleamos por conquistar el poder del Estado, que es simplemente una nueva correlación de fuerzas, de lo popular, de lo campesino, de lo indígena, de lo obrero, de la clase media, con capacidad de empoderarse y tener más influencia, nunca olvidar que simultáneamente se debe reforzar lo local, lo autónomo, lo diferente al Estado. Y entonces uno avanza con dos pies, construyo sociedad y eso me permite reflejar y redireccionar el Estado. Peleamos por el Estado como ampliación de derechos, pero simultáneamente reforzamos lo social y lo autónomo para impedir de que eso común se autonomice, se enajene y se vuelva contra la propia sociedad. Es un falso debate, autonomía o Estado. Cuanto más lucho por el Estado, más debo pelear por la autonomía de la sociedad. Y cuanto más lucho por la autonomía de la sociedad, más debo pelear por la transformación del propio poder del Estado. Lo uno por lo otro, lo uno para lo otro.
la voluntad, la esperanza. Las políticas de austeridad, de despido y de maltrato que lo vivimos aquí en Argentina, que la vivimos en Bolivia y que ahora están comenzando a vivir en Europa, en España, en Grecia, en Portugal, poco a poco en Italia, también en España, perdón, en Francia, son suficientes para generar una masa crítica capaz de movilizarse frente a los poderosos? No. La pobreza por sí solo no genera emancipación. La pobreza por sí solo también puede generar desesperación, puede generar aislamiento, puede generar frustración. Por lo general eso sucede. La pobreza y el malestar no siempre es sinónimo de caldo de cultivo de los procesos revolucionarios. Los procesos revolucionarios pueden surgir si sobre el malestar, si sobre la pobreza, si sobre el incremento de tus condiciones de vida o el decremento de tus condiciones de vida, la gente cree que es posible luchar y que su lucha dé un resultado. Uno no lucha solamente porque es pobre, uno lucha porque es pobre y porque cree que luchando puede dejar de ser pobre, es decir, la esperanza. No hay revolución que no se haya movilizado a partir de una esperanza, de una posibilidad. La esperanza del cambio, la esperanza de que se acabe todo ello, la esperanza de una nueva generación, la esperanza de que se puede nacionalizar, la esperanza de que puede haber asamblea constituyente, la esperanza de que estos tipos que estuvieron aquí enriqueciéndose a costa de nosotros se van a ir, una esperanza. La clave de un proceso revolucionario también radica en convertir la indignación, el malestar, la pobreza, la precariedad en una fuerza colectiva movida en torno a una esperanza, a un nuevo sentido común, a una posibilidad. En el caso de Bolivia, 3 fueron las esperanzas movilizadoras que surgieron de la calle: nacionalizar los hidrocarburos, asamblea constituyente, gobierno indígena. 3 posibilidades inicialmente marginales, inicialmente secundarias, apabulladas por un sentido común de globalización, de privatización, de acuerdos partidarios que dominaba el escenario de las universidades, de los sindicatos, de los medios de comunicación, de la prensa. Pero esto que emergió de los intersticios de la lucha y del poder estatal, poco a poco fue agarrando cuerpo, poco a poco fue irradiando, poco a poco fue logrando una fuerza colectiva con capacidad de movilización. En el fondo, una lucha política es una lucha por el sentido común, por las ideas fuerza, por las ideas y fuerza que pueden movilizar la esperanza de la gente. Ideas fuerza, Íñigo. Ideas fuerza. Nadie puede decir cuáles son. Sabrán los españoles. Su problema, los españoles, no es un problema que uno puede conocer porque no vivo España, no conocemos España. Ustedes son de allí. Pero una idea fuerza, un principio de esperanza, que lo hemos visto en esta gran marcha. Era una marcha de esperanza. No había una consigna común. Había la esperanza de que todo esto acabe. Eso es la clave. ¿Cómo convertir la posibilidad? Ustedes son esperanza. Son una nueva generación. Se los ve en sus rostros, jovencitos. Su discurso, su fuerza. La juventud también es una esperanza. La unidad es una esperanza. El fin de un ciclo es una esperanza. Pero uno tiene que saber permanentemente poner en marcha los temas de la esperanza. Si la esperanza no se cohesiona, puede darse una movilización grande y la gente otra vez regresar a lo suyo, resignarse, volver a su vida cotidiana. La gente va a estar dispuesta a entregar energía, salir a marchar es energía, es dejar al hijo en la casa, es dejar el trabajo, es dejar de dormir, es dejar de comer, y lo va a hacer una y otra y otra y otra vez, porque cree que eso vale, que eso va a servir para algo. Y si cree que sirve para algo es porque tiene esperanza. Y si tiene esperanza, somos invencibles.
La clave de la revolución radica en que esta esperanza se extienda a una mayor cantidad de personas. Pero también las revoluciones, los revolucionarios, la gente progresista, tenemos que tener capaz de autoanalizarnos, de autoevaluarnos permanentemente. En América Latina llevamos casi 15 años de este proceso extraordinario y nunca antes superado en su irradiación territorial de gobiernos progresistas y revolucionarios. Y es importante que nosotros, y lo que hagan otros países, nunca pierdan la capacidad de mirarse a sí mismos, de ser autocríticos y de evaluar cosas nuevas que no hayamos visto al principio. Yo mencionaría 4 a 5 temas muy importantes que emergen de la experiencia en Argentina, que emergen de la experiencia en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela. La primera, ¿hay que potenciar el Estado o hay que potenciar la sociedad? Si concentramos todo en la voluntad de crear fuerza electoral, capacidad organizativa y fortaleza institucional, uno va a concentrar toda su fuerza en potenciar el Estado. Puede dar eficacia al principio, pero pierde el aspecto vital de la democratización de lo público. Porque puede haber un Estado bueno, un buen estado de bienestar, pero si no hay acción colectiva, no hay movilización social con capacidad de intervención en lo público, el estado de bienestar aparece como una buena gestión de una élite bien pensante y bien intencionada, pero ya no como una creación de la propia sociedad. Hay que reforzar un buen Estado, hay que crear una nueva institucionalidad que corresponda a la nueva época, sí, pero nunca, en función de gobierno, en función de sociedad, dejar de crear fuerza social, movilización social, porque solamente ahí radica que podamos pasar de la experiencia de esos capitalismos de Estado que caracterizaron las experiencias de Europa del Este. Capitalismo de Estado no es igual a socialismo. Nacionalizar no es igual a socialismo. Ayuda a crear bienes comunes, ayuda a crear derechos comunes, pero mientras esté monopolizado no es una nueva sociedad. La única garantía de una nueva sociedad es que la propia sociedad vaya asumiendo el control de esos mecanismos, control de las decisiones. Entonces hay que crear Estado y hay que crear sociedad. Hay que crear sociedad, más fuerza, más autonomía y a la vez potenciar instituciones del Estado. El segundo tema, economía o compromiso. La voluntad ayuda a mover. La voluntad y la esperanza es el principio que mencionaba Hegel siempre para poder cambiar el mundo. Pero eso tiene un límite. Puede haber 1 año de voluntad, 2 años de esperanza, 3 años de voluntad, 4 años de sacrificio. Pero si este sacrificio, esa voluntad no viene acompañado con resultados prácticos, la voluntad también se cansa. El sacrificio también tiene límite. Es una obligación de los gobiernos progresistas y revolucionarios tener la capacidad de crear un régimen económico sostenible, redistributivo, generador de riqueza, generador de igualdad. No es un tema menor. No es un tema menor. La sociedad no se mueve perpetuamente. No hay el ascenso perpetuo de la sociedad en sus movilizaciones, no. La sociedad se mueve por ciclos, ciclos de ascenso, estabilización, descenso, ascenso, estabilización, descenso. Y entre una de las cimas y la otra pueden pasar meses, pueden pasar años o pueden pasar décadas. Y entre una cima y la otra tiene que haber un régimen de estabilidad económica, de crecimiento económico y de redistribución. Cuando estábamos en la oposición, no pensábamos estos temas.
Bastaba criticar a los neoliberales, denunciar su incapacidad, denunciar la corrupción y el robo. En gobierno tenemos la obligación de pensar en la gestión, en la movilización y la eficacia, en la movilización y la gestión, en la movilización y en la generación de riqueza, en la movilización y en la distribución de la riqueza. Tenemos que tener la capacidad de mostrar que los regímenes progresistas y revolucionarios no solamente somos más democráticos, sino también económicamente más creativos y más igualitarios y más redistributivos de esa riqueza. ¿Y saben por qué? Porque no queremos, compañero Ignacio, no queremos que este despertar de las izquierdas latinoamericanas sea un corto verano. No queremos ser parte de una novela de un corto verano. Queremos que dure mucho. Queremos que dure mucho. Queremos que dure décadas. Queremos que dure para siempre. Y esto es la economía. En gobierno, el puesto de mando se coloca en la economía. Democracia y economía. Cuando uno está en la oposición, es lucha democrática y construcción de sentido común. Cuando uno está en gobierno, es ampliación de espacios democráticos y construcción de una buena economía con capacidad de distribuir la riqueza y de generar más igualdad entre las personas. Este es un tema delicado, me doy cuenta, pero es un tema decisivo. Creo personalmente que el futuro de las revoluciones en América Latina se va a definir en el ámbito económico. Ahí se define. Y es entonces que hay que crear una estructura económica lo suficientemente diversa, amplia, democrática y redistributiva. El socialismo y el comunitarismo no es la distribución de la pobreza. El socialismo y el comunitarismo es la distribución de la riqueza, de la ampliación de la riqueza distribuida entre las personas. ¿Solo fortaleza local o dimensión mundial? Aquí permítame unas palabras sobre la hermana República Bolivariana de Venezuela. Comparto el criterio que nos expresó hace un rato compañero Ramonet. América Latina está jugando su destino en Venezuela. América Latina, Argentina, ustedes, nosotros los bolivianos, los ecuatorianos, los brasileros, estamos jugando nuestro destino. Los cubanos están jugando su destino en Venezuela. Si Venezuela cae bajo las garras de una intromisión, de una invasión, de una injerencia directa o indirecta, América Latina ha perdido. Porque Venezuela es la llave de América Latina. Fue el inicio y no debe ser el punto del fin, el punto de inicio del fin. Nos estamos jugando nuestro destino como revolucionarios en Venezuela. Y aquí tengo que lamentar, criticar las infames declaraciones, no solamente del gobierno norteamericano, sino también del propio Parlamento Europeo, que el día de hoy acaba de aprobar una resolución en contra de Venezuela. Yo aquí les digo, ojo, no votó la izquierda no votó, votó toda la derecha. Y aquí les decimos a esa derecha europea y a ese gobierno norteamericano, al gobierno norteamericano, al gobierno, no a su pueblo, ustedes son un peligro a la soberanía latinoamericana. Nosotros no somos peligro para nadie. Ustedes son y han sido un peligro para los pueblos latinoamericanos, un peligro para los estados latinoamericanos, un peligro para la vida en Latinoamérica.
Y a la derecha europea, que acaba de sacar un comunicado, aprobar una resolución en el Parlamento Europeo. ¿No son acaso ustedes los que han destruido estados en Asia y en África? ¿No son ustedes los que están asaltando y robando el petróleo de los países de Medio Oriente? ¿Qué autoridad moral tienen para reclamar a un país sobre su vida democrática interna? Primero recojan sus tropas, recojan sus empresas de los países de Medio Oriente y de África para tener autoridad moral de reclamar algo a Venezuela. Si ustedes ven, lo que pasa en cada país repercute en el mundo. Es así. Ninguna revolución y ningún proceso puede sobrevivir por sí solo. Ninguna revolución, ningún proceso emancipativo y progresista va a poder continuar si solamente se mira a sí mismo el ombligo. Todos necesitamos de todos. Argentina necesita de Brasil, Brasil, Ecuador, Ecuador de Bolivia, Bolivia de Cuba, Cuba de Venezuela. Toda América Latina se necesita a nosotros. Y lo necesitamos a ustedes, europeos. Los necesitamos. Sin ustedes, esto no va a avanzar. Y sin nosotros, ustedes tampoco van a poder hacer lo que tienen que hacer. Estamos interconectados. Nos necesitamos mutuamente. Hoy la humanidad está en peligro. Hoy la humanidad está en riesgo. Hemos visto con los bombardeos de tropas europeas y de tropas norteamericanas destruirse estados. Y ahora quieren combatir a ISIS. ¿Pero acaso no es una criatura de Estados Unidos y de los gobiernos europeos ISIS? ¿Acaso ellos no destruyeron Siria, Irak? ¿No destruyeron Libia? ¿No le invadieron, no acabaron con los estados nacionales para que surja ese tipo y ahora se hacen a los que yo no fui y quieren combatir y convocan al mundo a combatir el fundamentalismo de ISIS? Ellos son sus padres, ellos son las madres de ese tipo de fundamentalismos que ha surgido en Europa. Y claro, nuestra interdependencia no solamente debe estar basada en la solidaridad política, en la solidaridad, la complementariedad y el diálogo de saberes y de experiencias políticas y culturales como lo estamos haciendo acá. Hay que darle una base material. La integración latinoamericana necesita obligatoriamente de una base material de la unidad. Acciones conjuntas en economía, acciones conjuntas en finanzas, acciones conjuntas en derechos. Esta es nuestra gran tarea, mis compañeros de Argentina y especialmente de Brasil, que son los países económicamente más fuertes y sólidos de América Latina. Nuestra estabilidad como procesos emancipativos, nuestra patria grande que está presente en los discursos, en los encuentros, en las emociones compartidas, no va a tener perdurabilidad si no pasamos del encuentro político, del encuentro cultural al encuentro económico. Empresas conjuntas, producción conjunta, servicios financieros conjuntos. Perdonen estas reflexiones que combinan el fuego de la intelectualidad con la frialdad de la gestión. Tengo lamentablemente esa dualidad personal. Como persona puedo imaginar las ideas más bonitas, pero como gobernante sé la rudeza y la frialdad de la vida cotidiana, del salario, del presupuesto, de la producción, del PIB, de los créditos. Y sin eso, las ideas no se sostienen. Tiene que haber su base material que le dé fuerza y sostenibilidad a lo que estamos pensando y reflexionando. Por último, decir a nuestros hermanos europeos que los argentinos, los bolivianos, vemos lo que está pasando en Europa como si estuviéramos viendo una película retro de tiempo de Charles Chaplin. Lo que les ha pasado a ustedes ya lo hemos visto. Nos ha pasado a nosotros.
Imposición del Fondo Monetario, del Banco Mundial, políticas de austeridad, de privatización, de despidos. Pasó aquí en Argentina, pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pasó en Perú. Lo que está pasando ahorita en Europa es lo que pasó en América Latina hace 20 años atrás. Y el resultado fue una noche terrible de desgracia. ¿Qué les decimos? No pasen esa noche. No, es terrible, es depredadora, es mortal. Todas las políticas de austeridad conducen a pérdida de derechos, a pérdida de soberanía, a pérdida de sindicalización, a retroceso económico, a subordinación política, a subordinación económica. Aquí en Argentina, en Bolivia, en los años 80, en tiempos neoliberales, el 40% de la riqueza pertenecía a un país extranjero. El otro 30% a 3 empresas extranjeras. La extrema pobreza se incrementó. La precariedad se infló. Los jóvenes no tenían esperanza ni tenían destino. Lo vivimos. Hermanos europeos, no pasen por eso. Si en algo sirve la experiencia latinoamericana, es que las políticas de austeridad destruyen las naciones, destruyen la sociedad, anulan la democracia y hacen perder la soberanía económica. Den un salto, rompan con eso. Hay otra posibilidad de riqueza, hay otra posibilidad de distribuir y de generar riqueza sin aceptar la imposición terrible, autoritaria, despótica de esos organismos, de esas troicas que se creen los dueños del mundo. No, Europa es de los europeos, no es de los mercados financieros ni del Bundesbank. Europa es para los europeos, como América Latina para los latinoamericanos. El mundo está cambiando a la cabeza de América Latina. El mundo está cambiando a la cabeza de las fuerzas progresistas europeas. El mundo va a cambiar, porque nos estamos jugando el destino de la naturaleza, el destino de esta generación, el destino de la vida y de los derechos. Estoy seguro que más pronto que tarde, aquellas sociedades abatidas por una decepción y una apatía incontrolable, sabrán encontrar el destino para levantar cabeza, para construir su propia emancipación y acompañar lo que América Latina viene haciendo. Muchísimas gracias.